UDC Libros, de la idea al libro. Encuentros de ciencia, tecnologías, historia, artes y humanidades para tus sentidos. UDC Libros. Buenas tardes a todas y a todos ustedes. Sean bienvenidas y bienvenidos a una edición más de UDC Libros. La tarde de hoy tenemos el gusto de presentar el libro English as a Teaching Tool to Non-Native Undergraduate Students, Experiences, Methodologies and Recommendations. Y bueno, tenemos aquí esta tarde que estamos tratando de adivinar si nos va a llover o no nos va a llover, pero sabemos que Tlaloc se va a portar bien con nosotros el día de hoy para pasar una tarde agradable, con una charla amena con la coordinadora y el coordinador de este libro. Y bueno, quiero comentarles que UDC Libros es un esfuerzo de la Universidad de Colima a través de la Dirección General de Televisión Universitaria, la Dirección de Radio y la Dirección General de Publicaciones. Aquí en Corazón en Casa, esta librería que la universidad ha abierto para toda la comunidad universitaria y la sociedad en general, nos acompañan el día de hoy nuestros invitados especiales, Benjamín Vallejo Jiménez y Rosa María Peláez Carmona, quienes coordinaron el libro que el día de hoy nos convoca. Mi nombre es Miguel Ángel León Gobea y estoy muy contento de que podamos charlar acerca de un producto académico de investigación que, lo comentábamos antes de entrar al aire, es poco común en la Universidad de Colima, es decir, puede ser que esté marcando un hito en la producción de investigación y también en la producción de divulgación. Para empezar, quisiera pedirles si nos pueden comentar un poco acerca de qué hacen en este momento, en qué elaboran, en qué proyectos están involucradas, en qué proyecto está involucrado, cuál es su expertise en el área que nos convoca, y hablarnos un poquito de ustedes también acerca de qué les gusta hacer. Bueno, hola, ¿qué tal? Como ya me presentaron, yo soy Rosa María Peláez y actualmente soy profesora jubilada de la Universidad de Colima. El año pasado inicié con el proceso de jubilación, nada más que este es un producto que habíamos estado trabajando en semestres anteriores como parte del cuerpo académico UCOL 109, Estudios Transdisciplinarios de los Negocios, del cual fui parte antes de jubilarme. Entonces colaboraba con el cuerpo, dada mi experiencia en el área de inglés y en el área de enseñanza del inglés en general y de enseñanza y capacitación de profesores. Entonces yo era, digamos, colaboraba con esa parte de mi experiencia en educación. Bueno, me presento, Benjamín Vallejo Jiménez. Realmente, área de expertise sería los números, la parte cuantitativa, todo lo que tenga que ver con algún tipo de proceso o optimización es lo que me gusta hacer. También formo parte actualmente del cuerpo académico 109, Estudios Transdisciplinarios de los Negocios. La situación está en que yo me incorporé un poquito después de que se conformara este cuerpo. Ya había un equipo de trabajo muy bien conformado. Y dentro de este cuerpo es que los integrantes de este cuerpo, junto con otros miembros de la facultad y apoyo de los directivos de aquel entonces, comenzaron el esfuerzo colaborativo de iniciar una licenciatura en negocios en inglés. Entonces, de ahí parte un poquito el esfuerzo conjunto del cuerpo académico de intentar apoyar este proyecto de carrera con los directivos, obviamente. Y se procura un poquito actualmente seguir con esta línea. Estamos intentando estudios un poquito de género, estudios un poquito de los negocios en Colima a nivel nacional. Finanzas es una parte importante de nuestro proyecto. Entonces todo esto viene en conjunto con un cuerpo que de por sí es estudios transdisciplinarios. Intentamos abarcar un poquito de todo. Bien, muchas gracias, Benjamín. La primera pregunta tiene que ver con este tema que tocabas acerca de un programa totalmente en inglés, un programa en estudios de inglés, porque leemos en el epílogo
que está escrito por José Manuel Orozco Plasencia, tengo entendido nos acompaña la tarde de hoy. Él menciona que es un proyecto que se remonta al 2014, que tiene que ver precisamente con esta licenciatura en Relaciones Internacionales, o en Negocios Internacionales más bien, y que a partir de ahí podemos identificar el génesis o la idea. De ahí podemos leer también, tanto en el prólogo como en el epílogo y la introducción, que es un esfuerzo que reúne colaboraciones de diversas personas con diversas experiencias que hablan acerca de cómo es la enseñanza del idioma inglés en distintos escenarios, tanto en el local como en la Universidad de Colima, en el nacional está la Universidad de Puebla, la Universidad del Caribe, y el internacional, se menciona, Hong Kong, por ejemplo, ¿no? Bangladesh, realidades totalmente distintas. Entonces, si nos pudieran comentar cómo es este génesis, un poquito desde el 2014, con esta licenciatura o este programa, hasta llegar a pensar en un libro que reúna las experiencias. Todo parte de una licenciatura en negocios internacionales que ya existía en la currícula de la universidad, dentro de la Facultad de Economía. Se entiende que una licenciatura en negocios internacionales tiene un enfoque global. La intención es que los estudiantes estén habilitados para poder desarrollar negocios fuera de México, en el extranjero, en cualquier parte del mundo. Parte de este proceso requería, en conjunto con lo que se estaba dando en ese periodo, que era un poquito sistematizar el proceso de que todos los estudiantes pudieran egresar con idioma inglés bien comprendido. La idea de que hay terminologías o elementos profesionales que no son los mismos dados en español que en inglés, y que sería un esfuerzo doble para muchos estudiantes al momento de poder egresar de una licenciatura en negocios internacionales y entonces tenerse que habilitar en el idioma inglés como un siguiente paso de su formación profesional. Entonces surge pues esta idea, con el apoyo del entonces director, el doctor José Manuel Orozco, de generar los contenidos, habilitar a los estudiantes, que los profesores dentro de su área de expertise pudieran ofrecer este conocimiento, para que no tuvieran que hacer este doble paso a los estudiantes, sino directamente adquirir el conocimiento en un idioma que lo estarían usando ya en su vida profesional. Fue un esfuerzo bastante grande, requirió no es una clase en inglés para enseñar inglés, requería clases con temáticas importantes para un profesionista, conformar el contenido en inglés, que no es solamente traducir el que ya existe en español, sino que hay terminología que no existe. No puedes enseñar solamente cómo se sacan impuestos en México, tienes que enseñar cómo se sacan impuestos en otros idiomas. La bibliografía con la que se contaba no era suficiente, bueno, en algunos casos ni siquiera existente. Entonces hubo varios retos que se abordan en el libro y se mencionan, y todo esto fue un trabajo colaborativo inmenso. Sí, creo que de mucho crecimiento para los profesionales que están colaborando ahí, pues, como lo menciona, el mismo hecho de plantear una licenciatura, un programa así, implica una actualización, un paso adelante, y desde luego para los estudiantes implica también un extra, un plus, un atractivo muy grande para cursarla. Me di este reto, de hecho en el capítulo donde usted colabora, varias experiencias de los docentes lo mencionan como un reto. Pasa el tiempo y cómo van pensando en luego hacer un documento, en este caso un proyecto de libro, donde se reúnan experiencias, pero no solamente locales, sino también nacionales e internacionales. Precisamente uno de los retos a los que se enfrentaron los profesores que estaban trabajando directamente en la licenciatura en negocios internacionales en inglés fue que al estar planeando no había mucha literatura sobre cómo enseñar negocios en inglés, sobre todo que viniera de experiencias reales, ¿verdad? Entonces ahí fue surgiendo la idea de por qué no pues contribuir, ¿verdad? Con una base teórica y una base práctica
para aquellas otras instituciones que quisieran implementar la enseñanza de contenidos en inglés. Entonces fue de ahí surge la idea, ¿verdad? Primeramente pues por la falta de literatura en el área o de un libro como este que nosotros estamos presentando, y bueno, eso dio pie pues a iniciar a presentar el libro, y también pues queríamos que fuera una colaboración no nada más de nuestras experiencias en la Universidad de Colima, sino que teníamos conocimiento que había otros profesores, investigadores que ya habían hecho algo en inglés dentro de lo local, ¿verdad? Dentro de lo nacional y lo internacional. Entonces ahí se fue formando la idea y concretando el producto. Y en este sentido, maestro Benjamín, quisiera preguntarle, este mismo desafío ahora para la creación del libro, es que son varios retos los que yo veo en este proyecto. El primero es el génesis, que ya nos comentaron, hacer un programa en inglés con la actualización que requiere, con los perfiles muy específicos, ¿verdad?, para las materias. Y otro, al momento de reunir esta literatura, quizá me atrevo a decir que sería el libro que les hubiera gustado leer en 2014, ¿no?, que existiera. Y en este sentido, ¿cómo fue ese contacto ya uno por uno con las especialistas y los especialistas que escriben en el libro, considerando esta variedad geográfica? El cuerpo académico 109 tiene, por el mismo, estudios transdisciplinarios, tenemos expertos en muchas áreas, tenemos la suerte de conocer a expertos también a través de todo el país y fuera del mismo. Tenemos la suerte de contar con investigadores de SNI, elevado el doctor Aro aquí presente, tiene mucho conocimiento en el área, fue un líder de cuerpo académico excepcional y nos apoyó a identificar cómo podríamos entonces localizar a personas que estuvieran en esa condición, incluso él mismo conociendo a algunos. Tuvimos el apoyo también de manera institucional para poder intentar generar o convocar a estas personas o a estas instituciones que tuvieran el interés y la experiencia de haber tenido algún acercamiento con este tipo de enfoque. ¿Sí? Nos intentamos localizar a varios expertos, tuvimos una buena recepción de las personas a quienes contactamos, la idea les pareció muy llamativa, la intención al inicio era que cada quien hablara desde su perspectiva específica y no limitarlos en cuanto a cómo estructurarlo. Si notas, la estructura del libro de un estilo de redacción a otro varía bastante porque intentábamos que fuera lo más abierto posible sin limitar un poquito la perspectiva, pero guiándonos sobre 3 ejes, que era el eje institucional del que partimos, la primera sección, que es cómo es que las instituciones pudieron comenzar a llevar este proceso de la enseñanza de una carrera profesional por medio de un idioma extranjero, o sea, el inglés en este caso, en todos los casos que se mencionan. También la parte teórica, una especie de sustento de cómo debía estarse dando para que pudieran desarrollarse de manera correcta. Y por último, una parte empírica o de experiencias en la que se dejara muy claro los retos a los que se podría enfrentar cualquier persona que pudiera intentar incursionar en generar este tipo de programas en inglés. Entonces, sí, la labor fue conjunta, fue estructurada por el cuerpo académico presente, fue bien recibida y muy apoyada por la institución. Aproximadamente, ¿cuánto tiempo les llevó desde que platicaron por primera vez la idea hasta que en diciembre de 2023 sale este libro? ¿Cuánto tiempo nos podrías comentar, Rosa María? Pues en realidad sí fue un largo tiempo, ¿verdad? Sí fue un largo tiempo, precisamente porque, bueno, se lanzó una convocatoria, pues primero se inició con pensar, bueno, qué queremos presentar en el libro, ¿verdad? Después se lanza una convocatoria, se contacta a los autores, o sea, mandan los manuscritos y demás, bueno, todo el proceso, ¿no? Pero sí fueron alrededor de 2 años los que nos llevamos en concretar el producto, y además pues el tiempo que se le da ya para cuando uno entrega en publicaciones y el tiempo que se lleva también, bueno, también hay que hacer arbitraje de
de los artículos, de los capítulos, dictámenes, entonces sí, entonces sí es un tiempo, sí nos llevó un buen tiempo culminarlo. Sí, bien, pero bueno, supongo que también, como en todo proceso, ¿no? Hubo partes súper disfrutables, también hubo retos, ¿no? Que debieron pues transitar, ¿no? Como en todo proyecto. Bien, bueno, ahí me vienen muchas preguntas leyendo las experiencias de las personas que escriben en este libro. Hubo algunas que me impactaron porque, como lo mencionaban, hay de todo tipo de experiencias. Hubo mucha libertad, se percibe mucha libertad en la hora de redactar. Hay quienes van un poquito más en el énfasis metodológico, hay quienes van al énfasis de las estadísticas, se incluyen cuadros, gráficas, y hay quienes utilizan también una redacción acerca de su experiencia, incluso con detalles, ¿no? de su vida en ciertos momentos, ¿no? Entonces creo que eso le da una riqueza al libro. Me llama la atención, solo por dar un motivo para el diálogo, el artículo de Miriam Laura Sánchez César, que se titula Teaching in the International Studies Degree Program at City University of Hong Kong, a Mexican Experiences. Y ella menciona que en Hong Kong, por algunas razones políticas, históricas, pues se habla el inglés, que tiene que ver con Inglaterra, ¿no? Los años que estuvo pues bajo el mando pues de este país. Y también menciona algo que me llamó la atención y que es lo que quiero preguntarles. Menciona acerca de la participación oral de los estudiantes en Hong Kong, que cuando ella da clases ahí, por siendo parte de su doctorado, dar clases, pues se da cuenta de que la participación oral representaba varios retos para los estudiantes, porque algunos pues tenían miedo, ¿no? De pasar alguna vergüenza ahí al momento de expresarse en público. Y entonces me di cuenta que el panorama local no es muy distinto del internacional, en donde se enseña una segunda lengua, ¿no? En este caso el inglés, e incluso por también profesoras y profesores que también es su segunda lengua, ¿no? Entonces, ¿qué descubrimientos a partir de este libro tuvieron ustedes sobre este tipo de panoramas internacionales, como este dato donde nos damos cuenta que, bueno, no estamos solos, ¿no? Una de las cosas que nos hace, y que se hace mención en el libro también, es estas diferencias culturales, ¿verdad? Aún cuando nosotros también en español con los mexicanos, o sea, se puede tener cierto problema en la parte oral, no es tan, digamos, no es tan característico, ¿sí? Que la cultura, por ejemplo, de China, ¿verdad? Que están más enfocados en memorizar, y no en participar. Entonces a esta profesora le piden que implemente unas metodologías en las que los estudiantes tienen que desarrollar precisamente un pensamiento crítico y que hacer discusiones y debates. Aún quizá a lo mejor estaba un poco desfasado con la cultura de la que en la que estaban inmersos pues estos cursos, ¿no? En el caso de, entonces, esas diferencias culturales, algo que creo es necesario resaltar acerca del libro es precisamente que se ve desde diferentes perspectivas y desde diferentes escenarios, ¿sí? O sea, que aún cuando estamos hablando de utilizar el inglés como medio de instrucción de contenido en carreras como los negocios internacionales o las relaciones internacionales, puede variar mucho o poco, ¿verdad?, de un escenario a otro. Si es una escuela pública o una escuela privada va a ser diferente. Si es de un país o es a otro país va a ser diferente. Entonces creo que eso es algo que es rescatable porque hay información para todos, o sea, para ya sea de manera nacional o internacional, ¿no? O sea, esto es lo que puede pasar si se implementa el inglés como medio de instrucción. Sí, de hecho se mencionan algunas experiencias de escuelas o de universidades particulares, ¿no? Privadas, y creo que también dentro de estas diferencias, haciendo alusión a este mismo artículo,
la autora menciona que las clases allá son en lugares con 60 a 120 personas, ¿no? Entonces definitivamente no es el mismo contexto al que estamos acostumbrados en nuestra universidad, donde los grupos son un poco más pequeños, ¿no? Y dependiendo también del programa, pueden ser más o menos, ¿no?, los participantes. Bueno, voy a dar unos datos que vienen en otro artículo que se llama English Skills for International Business, BUAP, de Raquel Isamara León de la Rosa y Sunashi Marisol Valencia Rivelli. Mencionan unos datos bien interesantes. Dice que el inglés es un idioma oficial o cooficial en 110 países del mundo. Oficialmente hay entre 193 países, 215 en el mundo, dependiendo quién los cuente. Y bueno, 110 países. Otro dato, 360 millones de personas son nativas y que hablan el inglés, ¿no? En español tenemos 490 millones de personas nativas. Y hay 1.500 millones de personas que lo aprenden, ¿no?, que lo están aprendiendo el inglés. Y el último dato es que el 56% del contenido en Internet está en inglés, exclusivamente en inglés. Al respecto, quisiera preguntarte, ¿qué aporta este libro o este esfuerzo al contexto de internacionalización de la Universidad de Colima? Bueno, la Facultad de Economía es una facultad muy diversa. Es una de las universidades que tiene una de las facultades que tiene mayor nivel de movilidad de estudiantes. Hemos enviado muchos estudiantes fuera del país, hemos recibido muchos estudiantes de fuera a Colima. La facilidad de tener una carrera en la que se habla inglés totalmente con los estudiantes, entre profesores, toda la comunicación es en inglés, ha facilitado que tengamos estudiantes que no tienen una lengua o un dominio del español y puedan entonces desarrollarse así. Cuando hablábamos de que negocios internacionales necesita, por la misma razón de ser de esa carrera, poderse comunicar en inglés, es porque la mayoría de negocios o en la mayoría de países, como se menciona, en algún nivel las negociaciones van a llegar a un punto de estarse desarrollando en inglés. Cuando se dan estas herramientas dentro de la carrera para poder hacer que los estudiantes entiendan el sentido de tener estas conversaciones o desarrollar estas negociaciones en inglés, digamos, se fortalece la parte que estamos buscando de internacionalización. Ahora bien, en el libro en particular, donde se aborda no solo la experiencia de esta facultad, sino de las demás facultades o demás personas que han visto cómo se ha desarrollado esto de enseñar mediante el inglés, no el inglés, sino mediante el inglés, ha permitido o se tiene la percepción de que facilita entonces una dinámica más desenvuelta al final del desarrollo profesional, en la que no solamente conocen la terminología, no se están yendo a cursos de inglés en donde les enseñan elementos muy generales de convivencia social, profesional además, sino que directamente ya son elementos propios de su formación. Entonces, eso ayuda mucho a los estudiantes. Eso se menciona en varios capítulos del libro, que los estudiantes que han tenido alguna movilidad encuentran esa diferencia importante de haber llevado su carrera en inglés con respecto a los que no la pudieron haber llevado. Entonces, creo que es un aporte importante y creo que sirve a los tomadores de decisión en un futuro que quisieran comenzar a incursionar en esta parte de incrementar los indicadores de internacionalización o apoyar a los estudiantes en que en su carrera profesional específica requieran del dominio del inglés. Quizá una opción o una alternativa aceptable sería pues hacer como hicimos. Sí, sin duda los códigos culturales que se aprenden al tomar una carrera en esta modalidad deben de ser invaluables. Como mencionas, al momento de ir a intercambios académicos o en la vida laboral,
yo recuerdo un profesor, amigo mío, que es traductor del chino. Entonces él se dedica trabaja con empresas de tecnología chinas y hace la traducción de los manuales, ¿no? O cuando van a instalar, no sé, alguna maquinaria, algún motor de un barco, en fin. Y él me menciona que lo más fácil de su trabajo es hacer la traducción tal cual de los manuales de palabras, en fin, ¿no? Pero cuando tiene que hacer las negociaciones y tiene que adaptar los códigos culturales de México y los de China o de Estados Unidos, México y China o los países que estén involucrados en la traducción, eso es realmente lo que a él le significa un reto mayúsculo, ¿no? Entonces, por las experiencias que se narran en el libro, que ahorita vamos precisamente a las experiencias de las y los docentes, las expectativas que se tenían, creo que es también uno de los mayores retos y las mayores satisfacciones que se ven plasmadas en cada uno de los capítulos. Y al respecto, Rosa María, en el capítulo donde tú escribes, que es Using AMI in an International Business BA Program in a Non-Native Environment, Exploring the Faculty, Expectations and Experience, mencionas que se hizo una metodología de focus group o de grupos focales con las y los profesores, ¿no?, que participan en esta dinámica. Y ahí me llamó la atención que en la parte de expectativas, al principio se menciona ahí que no sabían expresar exactamente qué expectativas tenían, ¿no? ¿Cómo fue hacer este capítulo, esta investigación? ¿Y qué es lo que más te llamó la atención acerca de los resultados? Pues precisamente mi coautor, Ricardo Castellanos, que está aquí, también, pues bueno, teníamos la idea de sobre qué íbamos a escribir. Queríamos plasmar las experiencias de los docentes, particularmente de la facultad, utilizando el inglés como medio de instrucción. Y bueno, sí nos enfocamos en esas expectativas y en esas experiencias, ¿verdad?, que ellos han tenido. Sí llama la atención que los profesores, que la mayoría de los profesores que participaron en realidad dijeron, pues es que no teníamos muchas expectativas porque no sabíamos qué esperar, ¿sí? O sea, era algo tan nuevo, algo que pues no es que saliera así de repente, sino que, pues bueno, nos vamos a embarcar. Somos profesores que hemos estudiado en ambientes en los que se enseña inglés o se aprende en inglés. Somos profesores que hemos hablado inglés y que hemos utilizado el inglés en nuestra vida. Entonces se embarcaron en el proyecto de la licenciatura. Entonces dicen, pues no sabíamos en realidad qué esperar, ¿verdad? Pero y mencionan también los retos a los que se enfrentaron, ¿verdad? Precisamente eso que se mencionaba antes de no tener que en algunas materias no se tenía material en inglés y tuvieron que crear ellos un material, ¿verdad?, que hacerse de ese material. También otro de los retos importantes que se mencionan en el capítulo es que los estudiantes, aun cuando la licenciatura tiene un nivel de entrada de inglés, ¿verdad?, se les aplica un examen y se aceptan a los que tienen pues un mejor desempeño en este examen que es de inglés. Aún así, pues el nivel de inglés con el que ingresan los estudiantes pues no es homogéneo, ¿sí? Entonces, pues tienen estudiantes que a lo mejor lo hablan muy bien, pero porque son nativos de la lengua, ¿verdad?, pero no lo escriben tan bien, ¿sí? O hay estudiantes que a lo mejor necesitan empujar un poquito porque vienen un poco más atrás que los demás. Entonces, que cuando se enseña en inglés es precisamente uno de los retos más importantes que se tienen, ¿no? O sea, que la competencia no es homogénea en el salón de clases. Creo que son de las cosas que más llaman la atención. Y otra cosa que también creo que es importante resaltar es que a pesar de todos estos retos, porque no fueron pocos, ¿verdad?, o que no son pocos, es que están satisfechos de los productos que han obtenido en el aula, ¿sí? Y
están satisfechos también de poder usar el inglés como medio de instrucción. Creo que son de las cosas más importantes de los resultados del capítulo. Sí, y precisamente el libro, bueno, tiene como título Experiencias, Metodologías y Recomendaciones, y en esta parte de metodología precisamente es donde está la investigación que conlleva el libro, ¿no? Hay reflexiones, hay recomendaciones, pero hay investigación, hay resultados también, como en el caso de los grupos focales, hay métodos cuantitativos, cualitativos que se ven expuestos, ¿no? Y creo que eso también contribuye a la riqueza, a la diversidad. Para ese sentido, yo comentaba antes de que comenzáramos con el evento, les comentaba brevemente que cuando empecé a leer el libro, empecé leyendo el prólogo, y al final, no me gusta, no soy de adelantarme mucho en las páginas, ¿no? Sino primero me gusta literalmente ir por el principio hasta el final, y entonces me di cuenta de que el prólogo está escrito por nuestro rector de la Universidad de Colima, el doctor Cristian Torres Ortiz, y bueno, y él habla precisamente de estos métodos de enseñanza globales, multiculturales y multidisciplinares. Y quiero preguntarles cómo fue el contacto con el rector para que él participara también en este libro, porque creo que es algo que le da, sin duda alguna, otra dimensión también a la experiencia de organizarlo, de coordinarlo. ¿Cómo fue ese contacto? Creo que eso. Aquí tenemos. Ok. Mencionamos al principio y precisamente antes de la charla con todos que este fue un libro muy apoyado, ¿sí? Y empezamos con el apoyo de la doctora Genoveva Amador, ¿verdad? Que en ese entonces pues era directora de Relaciones Internacionales. De Relaciones Internacionales, ¿verdad? De la Coordinación de Relaciones Internacionales o Dirección de Relaciones Internacionales. Entonces, de ella tuvimos bastante apoyo, ¿verdad? Y de hecho, pues eran de las personas que estaban impulsando precisamente este tipo de productos debido al los esfuerzos que se estaban realizando y para la estrategia de internacionalización de la universidad, ¿no? Entonces, pues también fue a través de ella el contacto que se tuvo con el señor rector, ¿verdad? Afortunadamente se le pudo solicitar que colaborara con nuestro libro y aceptó hacerlo, ¿verdad? Entonces ese fue el caminito que seguimos. De hecho, la doctora Genoveva tiene un capítulo, el primer capítulo, cuando comenzamos en la sección de cómo se ve esto desde un enfoque institucional, cómo la universidad se ha planteado la internacionalización y cómo este tipo de enfoque puede apoyar en ese sentido. La doctora Genoveva fue tan amable de también, como investigadora que es, apoyarnos en este sentido. Bien, y bueno, el libro sale a la luz en 2023, es un libro nuevo, o sea, tenemos pocos meses de que salió. Lo que quiero ahora saber o preguntarles es qué comentarios, qué anécdotas han tenido con este libro desde que salió, qué recepción ha tenido. Ay, Dios. Fue un libro difícil. Fue la primera experiencia para el cuerpo académico en generar libros dentro de la Universidad de Colima. Teníamos desde el inicio una idea de cómo es que se generan los libros por las diferentes formaciones que tenemos. Se nos explicó desde publicaciones cómo era todo el proceso, tuvimos todo el apoyo en todo momento. Sin embargo, quisimos hacerlo en todo momento lo mejor posible, generar una convocatoria, seguir esa convocatoria al pie de la letra, establecer fechas en la convocatoria que después se veían rebasadas en la práctica por alguna otra situación, tener que cambiar algún tipo de enfoque, situaciones varias que se pudieron ir dando. Después, ya en el proceso, aprendimos mucho de la revisión de los documentos, cómo apoyar a los autores a que los documentos tuvieran un cierto estilo
no tan diferenciado que pudiera ayudar a que el libro como un conjunto siguiera funcionando de alguna forma. Todo el proceso fue muy, muy largo, pero aprendimos bastante. Actualmente el cuerpo académico está desarrollando 3, 4 libros casi simultáneamente. En este momento estamos trabajando en eso, lo cual creemos bastante interesante. Fue para nosotros un parteaguas y fue muy importante saber que tenía tan buena aceptación por parte de los compañeros de trabajo, por parte de otros profesionistas que se han comunicado con nosotros felicitando y agradeciendo algunas de estas herramientas que se proporcionan. Entonces, es una experiencia que de alguna u otra manera nos ha conformado como equipo de trabajo. No sé si pudiera agregar algo. Precisamente es la importancia de estarlo presentando aquí en este momento, ¿verdad? Yo pues ya ahorita ya estoy retirada del campo, entonces tengo poco involucramiento en este tipo de cuestiones, ¿verdad? Pero creo que es importante que se haga visible, ¿sí? Que se haga visible. Yo creo que a partir de aquí, creo que se está presentando en Facebook en vivo, entonces se hicieron invitaciones. Agradecemos también la colaboración de la Dirección de Relaciones Internacionales con la actual directora, Ceci García, porque se hizo una invitación a diferentes personas, ¿verdad? Diferentes investigadores o diferentes académicos, administradores en otras instituciones. Entonces creo que este es un momento en el que vamos a dar a conocer este producto que en realidad es muy interesante y les puede ser de utilidad a quienes estén empezando en implementar el uso del inglés como medio de instrucción como una estrategia de internacionalización en casa. Ahora que hacían mención acerca de la comunidad en la que están insertos, quizá a lo mejor porque acaba de llover un poquito, pero a mí me empecé a imaginar que de este libro es como si tuviera sus raíces, se extendieran hacia cada una y cada uno de los que nos acompañan el día de hoy, porque se percibe en el ambiente que hay un compañerismo, que hay esa colaboración. Entonces, estoy seguro que gracias a muchas y muchos de los que nos acompañan el día de hoy es que es posible también tener este libro como esa red de apoyo que es necesaria para todos los proyectos. Y seguramente, bueno, lo comentan, este libro va a dar más ideas de más libros, ¿no? Como dicen, un buen trabajo genera otros trabajos, ¿no? O sea, es como el génesis. En este sentido, quiero preguntarles a los dos, ¿qué sigue? ¿Cuál es el siguiente paso? Nos hablaban ahorita que hay 4 libros en simultáneo, si bien entendí, sé que no es poco, ¿verdad? 4 libros en simultáneo. A partir de este libro, ¿qué otras ideas han recibido o propuestas de trabajo o qué se les ha ocurrido que puede seguir trabajándose? De manera rápida, y es una idea que todavía se está planteando, es un trabajo que estamos proyectando realizar junto con la Universidad de Colombia, no recuerdo el nombre. La Universidad de Colombia con la que queremos trabajar en un proyecto. ¿Cómo? IAFIT. Ok. Ellos tienen un laboratorio de cultura bastante interesante también que se da en una carrera, también que se da en el idioma inglés. Les interesó bastante el libro y cómo se ha venido dando. Entonces, parte de esto se plantea como un proyecto generar un laboratorio semejante aquí en la Universidad de Colima, en la Facultad de Economía, que pudiera tener pues su paralelo con la Universidad de Colombia, y ellos ya tienen un proceso, un trabajo para la certificación de este mismo. Entonces, se plantea como un posible resultado de un trabajo colaborativo entre ambas universidades la generación de un producto, un libro sobre cómo va a ser el proceso de certificación o la generación y en su caso certificación de un laboratorio de este tipo. Ese es, digamos, de una manera muy directa lo que se está desarrollando.
Ahora, dentro de las varias vertientes que tiene el cuerpo académico, se está estudiando pobreza, se está estudiando el efecto del COVID en los negocios a nivel internacional, a nivel nacional, se está estudiando la informalidad también como un planteamiento de libros. Entonces, sigue habiendo alternativas, sigue siendo un campo de estudio interesante. Las inquietudes son muchas y creo que a partir de este libro se vienen más. Súper lindo cuando hay tantas ideas. A veces es un poquito angustiante por el tiempo, ¿no? Cómo organizarlas, a cuáles darle prioridad, pero siempre es mucho mejor que haya más ideas, ¿no? de investigación, y así también ustedes pueden ir depurando, ¿no? Pueden ir eligiendo y pueden ir sumando voluntades. Hablando de voluntades, en este momento pues veo que hay aquí muchos colegas de ustedes, y tengo la certeza total de que deben de tener alguna pregunta o deben de tener alguna inquietud o alguna experiencia dentro de este proceso del libro, y nos gustaría mucho si pudieran compartirnos alguna anécdota, si pudieran compartirnos alguna inquietud, alguna pregunta acerca de este proceso, de este maravilloso libro, y entonces abrimos el momento para el diálogo. De hecho, contamos con la presencia de varios autores aquí en el libro. Tenemos a Cintli, que está por allá en la última fila. Tenemos a Yunuen, que trabajó con Yunuen, ¿verdad?, en el capítulo de una metodología con la que se implementó en ambos programas, en inglés y en español. Bueno, los miembros del cuerpo académico, por allá está el doctor Rivas también. No sé si tengan algo que comentar o quisieran comentar algo. El doctor Aro, por supuesto, la doctora Claudia. El maestro Ricardo. Y el maestro Ricardo. Entonces creo que son varios las aristas, ¿no?, que se están tocando como un documento histórico para la facultad, para la universidad, para México, entonces lo podemos decir, también a nivel nacional. Entonces va en diferentes aspectos tocando o haciendo un hito, ¿no? Y aparte, bueno, que los consolida y las consolida como grupos de compañeras, de compañeros, ¿no?, con grupos académicos, y desde luego también de amistad, que es lo que noto que hay aquí, ¿no?, por las sonrisas que tienen cuando participan y todo. Sé que debe haber mucho, y además por el cafecito que pusieron ahí en la entrada. No en todas las presentaciones hay cafecito, entonces noto que están más animados. Preferentismo. Que hay algo bonito aquí. Sí. Bueno, pues nos perfilamos hacia el final de esta presentación, que espero que haya más oportunidad de, como lo mencionaban, de dialogar, de llevarlo a más foros, de presentarlo, de socializarlo. Quisiera pedirles que si podemos cerrar con una reflexión final hacia un posible público lector de este libro, o las lectoras o los lectores que sean ideales, que les puede y debe interesar. ¿Qué palabras les dirían para motivarles sobre la lectura de este trabajo que ustedes presentan el día de hoy? Okay. Intento imaginar a quién le puede interesar un libro de este estilo. Me imagino profesores intentando entender cuáles son las dinámicas o retos a los que se pueden ver implicados otros profesores. Imagino a estudiantes planteándose por qué me interesaría a mí estudiar una carrera en inglés, y es una dificultad añadida por sobre haberla estudiado en un idioma nativo que quizá no me esté aportando más. Aquí se habla de lo mucho que aporta poder tener ese esfuerzo adicional. Me imagino también a directivos, a profesionales en sus respectivas áreas planteándose por qué tendría sentido que un profesionista desde su formación pueda entender su carrera en un idioma
extranjero, un segundo idioma, que en este caso es de los más hablados en el mundo, el más hablado en el mundo, y en muchas áreas y en muchas carreras es de hecho la principal manera de comunicación dentro de esa misma área. Entonces, no importando si es en negocios internacionales, como es el caso del que se habla en esta carrera, podría ser cualquier área de ciencias, cualquier área de ingeniería, mecánica, eléctrica o cualquiera de esas. Podría ser incluso en humanidades. Las conversaciones importantes en el área del conocimiento dentro de las áreas científicas que nos plantean en la academia se dan en inglés. Y ese reto sí da sus frutos para los estudiantes y sí da miedo. Da miedo para enfrentarse en un primer arranque a esto. Entonces, imagino que tendría sentido este libro para estas personas que pudieran estar interesados en entender qué es lo que pasa por la mente de quienes nos expusimos a eso, pasamos por eso y hasta ahorita parece ser que viene dando buenos resultados. Muchas gracias. Rosa María. Sí, como lo mencioné antes, este libro tiene información para todos, para quien, por ejemplo, quiera saber por qué aprender en inglés, ¿verdad? Para los administrativos que tienen la idea de implementar un programa en inglés o materias en inglés para los profesores, creo que tiene información para todos. No es un recetario de cómo enseñar en inglés, la verdad es que no, pero yo creo que de las experiencias de primera mano se puede aprender mucho, ¿verdad? Tanto lo que hay que hacer y lo que a lo mejor no hay que hacer. Sí, entonces creo que todo eso está contenido en el libro y es realmente muy interesante leer lo que cada autor tiene que aportar o tiene que decir al respecto. Incluso estos datos que tú mencionabas, que son datos pues generales que a lo mejor ni siquiera los conocemos, ¿no? El inglés es importante y va a seguir siendo importante, ¿sí? Entonces, pues bueno, para tener también un fundamento, ¿no? De base teórica a lo mejor para lo que están intentando hacer, yo creo que es un producto que tiene que tomarse en cuenta. Un aplauso. Un aplauso muy muy fuerte porque el trabajo fue muy muy arduo, por lo que nos comentan, y se ve reflejado en la calidad del libro. Y además algo que es una noticia importante para compartir es que precisamente el libro lo podemos encontrar en acceso libre. Entonces está en la plataforma de la Universidad de Colima. Ustedes pueden ingresar a la página de la universidad www.ucol.mx/publicaciones en línea y ahí encontrarán este y otros libros que están en acceso libre. Entonces es esa también oportunidad de llevarlo. Ahora sí que la geografía ya no es un impedimento, ¿no? El tiempo y el espacio. Y creo que este libro lo merece, ¿no? Merece esa difusión más allá de nuestras fronteras. Entonces la invitación es que consulten el catálogo en línea de publicaciones. Ahí van a encontrar este libro, lo pueden ver, lo pueden descargar también. Quiero dar los agradecimientos precisamente a quienes trabajaron en la Dirección General de Publicaciones en este libro. La corrección de pruebas en inglés estuvo a cargo de Jules Ceballos, compañero de la Dirección General de Publicaciones. El diseño de portada estuvo a cargo de Adriana Vázquez Chávez y el cuidado de la edición y diseño de interiores estuvo a cargo de Miriam Cruz Calvario, que también siempre es un proceso bien bonito el que se hace al trabajar los libros, desde que se reciben, desde que se dictaminan, desde que se hacen las correcciones, las maquetaciones, ¿no? Y a quienes trabajamos en la dirección de publicaciones nos da la oportunidad de conocerlos, de tener estos espacios, que creo que pues para eso son las universidades en realidad, para conocernos como seres humanos. Y bueno, pues desde esta dirección les agradecemos mucho la participación a nuestra invitada especial y a nuestro invitado especial. Desde luego a ustedes, a este público que nos acompaña, también vamos a agradecer al Cielo de Colima que nos permitió estar aquí
estábamos así como que nos movemos o no nos movemos, ¿no? Ya con la gotita aquí, pero fue creo que la dosis que necesitábamos justa y necesaria. Así que también un agradecimiento allá arriba. Y desde luego a quienes nos siguen en la transmisión en vivo y a quienes verán este video, esta presentación a través de UDC Libros. Agradecemos también el apoyo y las ganas de todo el personal que hizo posible esta transmisión, a Saraí Ramírez,